Buenas, buenas. Bueno, arrancamos de nuevo esto que es Escuela del Águila, con Nilda Julia, con Melissa, que hace numerología, y hoy tenemos un programa muy especial, una entrega muy especial, con Liliana Schiavone, quien hace constelaciones familiares. Así que ahora las dejo para que saluden. Bueno, buenas Bueno, tardes. Perdón, Mary. Meli. Yo empecé riéndome, ¿viste? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa que estamos acá súper emocionados para escuchar a Lili. Así que te damos una súper bienvenida, Lili. Muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, para mí es un honor, Julia, Meli, estar con ustedes, así que, bueno, encantadísima de estar acá. Muchísimas gracias, por convocarme. Gracias a vos, porque constelaciones es algo que está muy en auge bueno, está en auge desde hace mucho tiempo. De hecho, a vos te conocí constelando hace 2 años y medio en Buenos Aires. Fue mi primera experiencia en constelaciones, tuvimos ese honor. Y Ujú. para mí era muy, muy gracioso, como en ese momento le comenté a la persona que estaba con vos, porque vi las constelaciones que hacía Bert Hellinger por curiosidades. Dijo, ¿qué pasa? No, no entiendo. ¿Qué le pasa a esta gente por los movimientos? No entendía nada, que es como el primer acercamiento de una persona que ve esto y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa? Pero cuando lo vivís, es otra historia. Pero bueno, ahí nos conocimos con Liliana. Hoy vamos a arrancar con Meli, que nos va a hablar del número 3. Vamos a ir haciéndolo en orden y así después nos introducimos de lleno en lo que son las constelaciones. Melissa. Bueno, bienvenido, número 3. Seguimos con el orden. Ya pasamos por el número 1, por el número 2 y ahora toca el número 3 que ocupa el cuerpo espiritual de la mente positiva. ¿Sí? Su nombre simbólico es diabólico divino. El nombre Hermoso. potente. Ahí va. Su cualidad es la igualdad, justamente, ¿no? Porque tiene esto de irse de un extremo al otro. Entonces, las personas que tenemos esta vibración en nuestra carta, es muy importante identificar en qué zona, ¿sí? Porque ahí nos va a marcar mucho si está hacia este diabólico divino, ¿no? En qué aspecto está poder trabajar. Su clave es la acción, ¿sí? Son personas que justamente toman iniciativa, suelen dar muchos giros a la hora de hacer algo. Son personas muy creativas, muy creativas los tres, pero tienen, muy divertidas, alegres, pero tienen esto de que a la hora de la acción, ¿no? De llevar a cabo esas ideas o proyectos, no pueden, se les dificulta mucho, y bueno, ahí hay que revisar, ¿sí? En qué zona está ese 3. Justamente la lección que tiene el 3 es poder tener esa introspección de mirar hacia adentro y tomar decisiones o tomar acción a conciencia, porque tenemos como estos dos balances, ¿no? De una persona que lo piensa demasiado y no termina haciendo nada, y generalmente son ideas muy buenas, proyectos muy buenos, pero quedan en la nada, o hacen todo arrebatados, impulsivos, rápido, y no piensan bien ni el cómo, ni cómo gestionarlo, ni estructurarlo. Entonces tienen estas dos polaridades. Es como Hoy para hablar, Géminis. sí, tal cual, es Géminis. Eh, para, es muy interesante la vibración del 3. También para cerrar hoy lo que hicimos hacer como algo que sea rápido, ¿sí? Que tenga como esto de palabras claves y sea así, ¿no? Una de las Resumidito. cosas que tiene, sí, una de las cosas que tiene el 3, como antes lo dije, es poder ver, trascender esa mirada, ¿sí? De negatividad. Venimos de la mente protectora,
venimos de una super mamá que nos protege de todo, también de un número que no acciona, un 2. El 2 para moverse tiene que confiar. Entonces hay un trabajo interior muy fuerte ahí en un 2. El 3 nos ayuda a salirnos de eso porque nos da todo este potencial de creatividad, pero si no lo trabajamos con un 2 internamente, no lo vamos a poder hacer, porque este 3 tiene esta complejidad de tener integrado el número del alma y la mente protectora. Julia, seguro ahora Bien. cuando nos hables de Géminis, nos va a terminar de cerrar esta idea que lo quise hacer así como en palabras claves y que sea muy simple. Sí, sí, perfecto, salió perfecto. 3 minutos, Bueno, hablando al número 3. Cronometrado. Bien. Es Bueno, síntesis. tiene una síntesis de la síntesis. Bueno, bien, tiene muchas características de lo que es Géminis, ¿no? Esta dualidad del bueno o malo, de la mente diabólica, ¿por qué tenía ese nombre? Pero bueno, Géminis es esta dualidad, es uno de los gemelos que me dice, hagamos esto, y el otro gemelo dice, no, 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 miremos bien qué tenemos que hacer. Y en ese hagamos, no hagamos, nunca avanza. Géminis es muy mental. Es el primer signo de aire de la tríada, es el que inicia, el que pregunta, el que quiere saberlo todo. Y un Géminis, en este gemelo malo o mente diabólica, lo que hace es caer en el chisme. Entonces lo quiero saber todo y también lo digo todo, no me doy cuenta y termino expulsando cosas que no tenía que haber dicho. Pero bueno, esto es un Géminis no muy bien aspectado, sin haber tomado ese 1 y ese 2, sin haberlos integrado. Más o menos es haciendo un resumen de lo que es Géminis, pero también tiene sus partes muy, muy positivas. Géminis pregunta para poder saber y analizar qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. Y a su vez, si quiero escuchar puntos de vista desde distintos ángulos, le pregunto a un geminiano, porque el geminiano siempre sabe. El geminiano estudió todo, no lo profundizó, pero sabe. Géminis, le hablamos del clima, él sabe del clima. Le preguntamos de siembra, sabe de siembra. Le preguntamos cuándo fue la última vez que hubo un terremoto, Géminis sabe. Entonces, Géminis es esa persona a la cual no le podés cerrar la boca. Esa persona que está en una reunión y no para de hablar y no para de hablar, y dice, basta, por favor, hace silencio. Por ahí no es geminiano, pero tiene mucho Géminis. Entonces, pero eso en la vibración baja, por ponerle un nombre, es un Géminis que se está empezando a conocer. Cuando Géminis se conoce, escucha. Cuando Géminis aprendió a conocerse y a utilizar el poder que tiene, el poder de conocimiento, el poder de haber investigado, de poder poner la palabra justa, escucha. Escucha y dice lo justo en su momento justo. Esto es Géminis. Géminis en la carta natal, en un mandala en reposo, está en la casa 3. Y la casa, bueno, Géminis tiene que ver con muchas cosas, pero esto es el resumen del resumen. Entonces, Géminis es la casa 3, está en la casa 3. Géminis son las manos, la comunicación, los pulmones. Entonces, muchas veces enfermedades asociadas a los pulmones tienen que ver con algo geminiano en nuestra carta natal. Y todo tema con hermanos tiene que ver con la casa 3 generalmente, donde está Géminis. Y hablando de la casa 3 y de los hermanos, vamos a hablar ahora con Liliana de lo que son las constelaciones para poder después adentrarnos en esta historia de los hermanos desde las constelaciones. Así que queremos saber qué son las constelaciones. Bueno, gracias, chicas. Bueno, las constelaciones son una herramienta filosófica y es un trabajo psicoespiritual, porque interviene en la psiquis y hacemos un trabajo con el alma. Bert Hellinger, que es quien enmarcó las constelaciones, porque bueno, hace muchísimos años que se viene trabajando con esto, más de 30 años. Él era terapeuta, hacía gestal, hacía distintos tipos de terapia
y fue quien la sacó a la luz después de hacer muchas investigaciones, porque cuando él venían sus consultantes, lo primero que se dio cuenta cuando entró en este mundo de investigación de las constelaciones era que el trabajo de las personas tenía un límite, llegaba un momento que estaba limitado. Entonces, no entendí, limitado para encontrar una solución. Entonces empezó a incorporar al sistema familiar, porque nosotros, como bien sabemos, no somos individuos aislados, sino que formamos parte de muchos sistemas. En las constelaciones familiares se trabaja con el sistema familiar. Entonces él empieza a incorporar a integrantes del sistema familiar. No quiere decir que invitaba a toda la familia a la terapia, pero sí la representaba con objetos, ¿sí? Y empezaba a hablar y a profundizar sobre las historias de las familias. Y ahí empezaban a aparecer otras soluciones. A veces realmente se llegaba al fondo de la cuestión y a sacar, digamos, de raíz ese conflicto y encontrar una verdadera solución de lo que traía el consultante. Sigue investigando y de qué se da cuenta. Se da cuenta que todos los sistemas familiares tienen un alma y tienen un espíritu y una conciencia. En estas investigaciones que él sigue haciendo, lo que descubre es algo que él después lo llama principios básicos de la vida u órdenes del amor. ¿Y de qué estamos hablando cuando digo esto? Él decía que para que el amor fluya en un sistema familiar era necesario que se cumplieran estos tres principios básicos, que eran la pertenencia, el equilibrio y la jerarquía. Yo lo voy a poner en términos más cotidianos, para que se comprenda. Cuando nosotros a lo largo de nuestra vida estamos padeciendo algún trastorno emocional, no podemos estar en presencia. Por lo tanto, no podemos estar ocupando el lugar que nos corresponde. Y eso sería una adulteración y una alteración de la jerarquía. ¿Qué quiere decir? Si yo soy madre de 2, 3 niños, 1, y mi alma quedó en un duelo que no lo pude terminar de transitar, quedó en el país del cual tuve que emigrar, quedó en aquel primer amor que no pudo ser, yo no estoy 100% presente en esa función que tengo que cumplir como madre. Por lo tanto, no voy a estar en presencia para tomar ese rol y va a haber un trastorno en lo que es la jerarquía. No voy a funcionar como madre, no voy a poder estar en el lugar de ser más grande que mi niño, no voy a poder estar en el lugar de dar, de proveer. Todo esto obviamente que es inconsciente. Si yo no puedo estar en el lugar que me corresponde como madre, ese niño o ese hijo va a empezar a tener necesidades que yo no voy a poder cubrir. Entonces ahí se va a generar un desequilibrio en este vínculo. Y a su vez, si yo dentro de mi sistema no puedo tomar todo aquello que ocurre, o sea, las cosas tal como fueron, aunque hayan sido acontecimientos dolorosos, situaciones o acciones de personas que han sido dolorosas desde mi interpretación, voy a empezar a dejar afuera tanto las situaciones como las personas. Entonces esto va a generar una exclusión. Esto ocurre en todos los sistemas familiares. Entonces, ¿cuál es la, por decir, consecuencia o cómo funciona esta alma o esta conciencia familiar para que en algún momento alguien pueda darle una solución a esto? Yo digo que baja como una cascada, ¿no? De generación en generación. Entonces aparece alguien posgénito que aleatoriamente va a tomar la energía de esa situación no vista, de esa jerarquía que fue alterada o de ese desequilibrio que se generó en una relación y lo va a manifestar desde su vida, desde su destino.
¿De qué forma? Y muchísimas. Con un destino difícil, con un síntoma, con una enfermedad, con una patología, hasta que las llamadas ovejas negras digan, ¿qué está pasando acá? Vamos a hacer una constelación, vamos a la numeróloga, o voy a ir a una astróloga a ver si todo esto que me está pasando es porque Creo el que día todos en que nací. creo que todos los terapeutas somos esa oveja multicolor de la familia Exactamente, que tomó un exactamente. montón de historias, las vivió y hoy decimos, bueno, ahora al servicio, ahora trabajemos todo esto. Exactamente. Entonces, estas situaciones que nosotros tomamos en nuestro destino para poder sanar cosas que no fueron vistas, desequilibrios que ocurrieron o alguien que fue excluido, se llaman implicancias. Y cuando se hace un trabajo de constelación, en el campo de trabajo es donde aparece toda la información. ¿Por qué aparece? Porque hay, y acá viene la parte científica de las constelaciones, que es que están basadas, o sea, esa información viene de los campos mórficos. Todas las especies tienen un archivo que es donde va toda la información de esa especie y a su vez, yo digo, son como carpetitas más pequeñitas donde están toda la información de todos los sistemas familiares. Entonces, en las constelaciones lo que ocurre es que se abre esa carpeta y aparece la información. Esto cuando la persona está dispuesta y su alma está preparada para poder hacer el trabajo. Muchas veces en los talleres a mí me preguntan, pero toda la gente que va, si es grupal, ¿no? ¿Puede constelar? Van a constelar los que estén disponibles, porque quizás nosotros desde la mente creemos que sí, y después no ocurre esto. Y es maravilloso cómo se puede observar porque el campo, o sea, se cierra y no aparece ninguna información, no hay movimiento. Sí, sí. Bueno, Y yo como te cuando decía están, antes, cuando hay apertura, lo digo desde la experiencia de haber ingresado a la constelación y de haber constelado en varias ocasiones, la energía te toma y representas el síntoma, la situación, la persona totalmente, totalmente. Entonces el tema de las constelaciones lo que tiene para una persona que nunca las hizo es, tenés que vivirla. Tenés que vivirla porque no es algo de entender desde lo mental. Como te decía, vos lo ves y no entendés qué está sucediendo, pero cuando ingresás al campo, tu alma entiende y acepta todo el movimiento que está ocurriendo ahí. efectivamente, como vos lo describís, las personas que colaboran para representar algo del trabajo de quien está constelando, nosotros siempre le decimos con una colega, cuando hago con ella los talleres, que dejen la cabeza en el asiento, ¿viste? Entonces que se entreguen al devenir. Y como esa información está disponible, empiezan a tener sensaciones que no son propias. Hasta a veces adquieren como una postura física, ¿viste? Y entonces vos le decís, ¿qué te está pasando? No sé, me siento más cómoda estando así, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es, es hermoso lo que ocurre. Es hermoso porque se manifiesta lo que verdaderamente es y no lo que creemos que es. Es que no hay chance de mentir en una constelación. No hay chance No, porque el inconsciente aparece, se hace presente y nos guste o no, o lo tomamos o seguimos velando la información. Y lo que decís es muy exactamente. interesante porque, por ejemplo, cuando es una persona grande, una persona anciana, muchas veces el que está constelando toma la postura de la persona y el otro, el que está haciendo la constelación, dice, es mi abuela se paraba así o tenía un bastón. Es muy interesante porque el campo te toma. Efectivamente, sí, yo he tenido
en todos estos años de hacer los talleres, de trabajar con esta herramienta, he tenido experiencias, pero al punto de estar en una constelación en que quien representaba a una abuela, hacerle la señal de la cruz al que hacía de su nieto y la persona que estaba acá, que era el nieto constelando, largarse a llorar y decir, no puedo creer lo que estoy viendo, y lo cuento y me sigo emocionando, ¿no? Porque dice, mi abuela me saludaba así, cuando a la mañana me despedía para ir al colegio, cuando era niño. Totalmente, totalmente. Este, Es tremendo. Y lo más interesante, igual estamos viviendo una era en la que lo científico, lo espiritual va a volver a hacer esa conjunción que realmente es, que se pueda decir que existe esta base científica y también esta base espiritual. Eso es muy, muy sí, rico. sí. Sí, porque hay personas que necesitan fundamentar la información. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de sistemas a través de los cuales recibimos el mundo. Entonces está el que siente, el que es todo sensaciones, el que es todo sentimiento, y está el intelectual, el que lo tiene que pasar por la mente y todo tiene que tener una explicación. Entonces, cuando eso, en general son esos los que te preguntan, ¿y cómo es? ¿Y cómo? Entonces yo les digo, mira, ven, anímate a pasar por la experiencia, porque por más que te lo quiera explicar, no voy a poder. Y realmente es irresistible lo que ocurre, ¿no? No, Aún para el es más que no, mental. no hay chance. En mi caso tengo muchos Géminis. Pero bueno, es como medio repartida la cosa porque también tengo mucho Piscis. Pero ahí viene lo que te decía, que qué le pasa a esta gente que se está moviendo de esta manera cuando lo veo en un programa que había visto cómo constelaba Bert Hellinger. Pero al vivirlo es como, ah, se trataba de esto, pero no sé cómo explicártelo, lo tendrás que vivir. Y Ujú. la información que transcurre es la que tiene que transcurrir. El consultante, o sea, lo veo y también he sido parte, uno va con una idea y termina sucediendo otra cosa, pero es lo que tenía Exactamente. que suceder. Por eso siempre se dice que es una herramienta de reconciliación y que te amplía la mirada. ¿Por qué? Porque muchas veces viene alguien a trabajar el conflicto con su madre, con un hermano o con su pareja. Y cuando se manifiesta el trabajo y empieza a aparecer qué le está pasando al alma de esa persona con la que uno está en conflicto, uno viene con la máquina de, uy, no me mira, no me valora, o lo que, viste, o el conflicto en sí. Y cuando empezás a ver lo que verdaderamente está ocurriendo, por eso es de reconciliación, porque podés empatizar y decir, es como decir, ah, bueno, yo no sabía que estaba pasando esto, ¿no? Entonces ya te parás en otro lugar también. Y Sí, lo totalmente. interesante con respecto a esto que vos decís de tomar la información y que uno se hace carne de eso y empieza a manifestarla, es que cuando se termina el trabajo la persona, o sea, no se queda con una carga energética, ¿viste? Porque esto también es importante aclararlo. Sí, sí, totalmente. No, porque es en el campo cuando se necesita esa información para que pueda manifestar lo que tiene que ser visto, porque solo va a aparecer lo que tiene que ser visto, lo que puede ser visto. Y una vez que se termina el trabajo, la persona vuelve a su lugar y, de hecho después viene quizás otro trabajo y puede representar a otra persona, ¿viste? Otra cosa interesante que hay es que al ser grupal, lo que tiene de rico es que quizás te piden a vos que si podés colaborar en el trabajo de otro y por ahí representás a una hermana o una tía o lo que sea, y seguramente, pero segurísimamente, que el que fue elegido como representante en ese rol tiene un conflicto o con una hermana o con una tía. Entonces, no solo se trabaja por ir a constelar, solo por estar en ese espacio que se genera un campo cuántico, donde todos los cerebros se van conectando y las almas también, porque se abre toda esa información. Además, también se trabaja cuando se hace de participante para el trabajo de otro. Sí, Así totalmente. que, También creo que
con estos tiempos que estamos viviendo, estamos constelando todo el tiempo. Por ejemplo, en esta reunión, nosotras tenemos cosas en común que hemos visto y otras que no. Entonces, cuando estamos en un grupo, pero eso creo que hoy podemos ser conscientes de eso. Quizás siempre fue así, pero no éramos conscientes. Y hoy es como que cada persona con la que estoy constelando algo, estoy viendo una parte de mi historia, estoy viviendo algún suceso, algún conflicto. Y cuando pasa esto de constelar, de lo que es realmente hacer una constelación, hay un proceso, un intercambio de información, pero que es mi propia información todo el tiempo. Estoy constelando, hay un conflicto de pareja y por ahí estoy constelando, estoy siendo una de esas personas implicadas y en mi caso tuve una pareja con el mismo problema, o mis abuelos, o mis padres. Entonces siempre se está constelando todo al mismo tiempo. Es muy rico porque es como que vas para constelar algo propio, un conflicto propio, y terminas constelando todos tus conflictos, gracias a todos los que están ahí convocados. Exacto. Claro, claro. Bueno, con esto que traes, agrego una cosita más, que es esto de que por ahí viene alguien diciendo que no puede tener hijos. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces se abre el trabajo y empezamos a indagar en preguntas sobre los abuelos y demás, y llegamos a una historia que quizás una abuela, una bisabuela, falleció en un parto, ¿sí? Entonces, hay lo que se llama una lealtad, que son las lealtades invisibles, y que a través de esas lealtades nuestra alma se implica con la de algún ancestro porque está mirando ese dolor que no fue visto, que fue callado, excluido, ¿no? Desde el silencio o no reconocido. Entonces, en mi programa va a estar esa información de que traer un hijo al mundo es igual a la muerte, ¿cierto? Entonces, bueno, es esto de yo como vos, ¿no es cierto? Yo como vos tampoco puedo o seguir Claro, formando parte de la soy familia leal. porque exactamente. Soy Así leal que a lo que te ha sucedido, entonces me quedo con esa información y la repito. exactamente, exactamente. Bueno, y me quedé pensando en esto que trajiste de los hermanos, vos, de Géminis. Eh, y si querés puedo agregar una perlita y hablar un poquito sobre lo sistémico con respecto a los hermanos. Perfecto. Bien. Bueno, los hermanos tienen un orden de llegada, que desde lo sistémico es la jerarquía. ¿Para qué sirve esto? Para que cada uno ocupe su lugar, porque no es solamente en el sistema, sino también en la vida que va a ocupar el lugar. Entonces, cuando alguien no está en el lugar que le corresponde, eh, eso yo digo no es gratis. Entonces empieza en su vida también a tener repercusiones. ¿Y cómo puede ser que no nos quedemos en el lugar que nos corresponde? Muchas veces esto ocurre porque hubo hijos no nacidos. Entonces, los hijos no lo saben. Y ahora después voy a hacer una aclaración de que si lo tienen que saber o no. Digo, no lo saben ni intelectualmente ni almáticamente. O sea, hay una incomodidad porque saben que hay una información oculta, pero no saben de qué se trata. Y además desde la palabra se les dicen vos sos el primero, vos sos el segundo, vos sos el tercero. Y quizás no es el primero, porque antes hubo otro que no nació o hubo otros. Entonces, cada uno tiene que tener su lugar. Cuando en una constelación esto se puede trabajar y se puede ver, es maravilloso como después los hijos van teniendo como, empieza a generarse otra dinámica en la familia. Y no es necesario que los padres vayan y les digan, bueno, yo antes de que vos nacieras, no, porque esas son cosas de la pareja y de los adultos. Pero al trabajarlo en una constelación, esa información llega y el orden se genera solo. Entonces esto es algo importantísimo. Después cuando, por ejemplo, quizás hubo un gemelo o un mellizo y no, en los primeros meses
ya directamente no se terminó de formar. Entonces, eh, son personas que muchas veces vienen con una situación como de que les falta algo, de que nada los llena. Nosotros Así es. les preguntamos si cuando compran cosas compran de a dos, porque es una característica que aparece. Sí, me compro dos remeras, no sé, una amarilla y una negra. Bueno, porque el alma sabe todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy amplia la información, o sea, es muy rico todo lo que hay para Sí, saber. en cuanto a eso me gustaría agregar esto de Géminis, quien tiene en su carta natal muchos Géminis, habla de los no nacidos del árbol. Mm, Esto siempre, siempre. Y hay aspectos en la carta natal que si hay ciertos planetas en Géminis, se sabe cómo fue, qué pasó y demás. mm, Lo que decís de comprarse cosas para dos, sí, y también esto de no quiero hacer las cosas solo, siempre quiero estar con un otro. Y no es necesario que sea una pareja, pero primo, amigo, quiero estar con alguien o voy a iniciar algo y tiene que ser con otra persona, no lo quiero hacer solo. Y no es que no pueda, solo quiero, porque ujú, busco la energía del hermano. Siempre estoy buscando la energía de mi hermano, del que me falta. de que me Y falta, también lo que habías efectivamente. dicho en la vida, cuando uno está desordenado en esto, ¿no? De los hermanos, también está desordenado en la vida y ocupa papeles, roles que no son propios. Porque como si en casa no estoy ordenado, también afuera en el trabajo o en los Ujú. estudios voy a estar desordenado. Efectivamente, sí, 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 es como muy literal, ¿viste? Después cuando ves el trabajo, ¿no? Y empezás a intelectualizarlo y decís, claro, es muy lógico, tiene una lógica, Sí, pero bueno, hay que llegar a eso. es que nada es azar y todo esto que estamos compartiendo hoy y todo esto que buscamos compartir también desde este canal, que la premisa es, todas las terapias apuntan a lo mismo y todas las terapias son primas hermanas, porque se entrelazan, se entrecruzan la astrología, las constelaciones, la numerología, el transgeneracional, hacen a un todo. Entonces, el tema de las constelaciones son una herramienta terapéutica, no en sí una terapia. Mm, exactamente. Sí, Eso sí. está, Es es muy interesante. importante siempre aclararlo, exactamente, o sea, vos no vas o sea, a mí me viene gente que hace terapia y viene inclusive con su terapeuta, porque en general cuando hay cuadros así por ahí medios extremos, nosotros no Claro, podemos tomarlos si no vienen acompañados de su terapeuta y facilitan mucho el bienestar de la persona, ¿no? Y después, bueno, otros que no son situaciones extremas y su terapeuta hay un conflicto, una situación que ya desde la terapia llegó como a un techo y dice, ¿por qué no vas a hacer una constelación? Entonces, bueno, ahí yo me comunico también con lo profesional y los resultados son muy buenos, ¿viste? Muy buenos. sí, Así que sí, pero totalmente. no es una terapia. No, Exacto. Es bueno siempre aclarar eso. Es una herramienta terapéutica. Y exactamente. además, esto desde una visión espiritual, que es la que va a primar bastante en estos tiempos, cada conflicto, cada situación que vivimos tiene que ver con nuestro árbol. Y hay patologías, no quiero ahondar mucho en esto, pero hay patologías muy, muy complejas que al ir desentramando ese árbol, la persona que hace síntoma sale de esa patología. Es un proceso y tiene que tener un acompañamiento terapéutico, pero todas estas son las constelaciones, el transgeneracional, poder observar el árbol de esa persona, la numerología, el papel que vino a realizar, hacen que personas que están con una patología seria, compleja, puedan ir saliendo lentamente, pero Claro, se puede, claro que sí. Así sí, es. sí, siempre Sí, con sí, acompañamiento. sí, sí, sí. Y también, bueno, consciente, ¿no? Un acompañamiento que sea consciente.
Totalmente. Bueno, Tanto, bien. ¿es lo mismo una constelación grupal que individual? ¿Tiene el mismo efecto en la persona? Sí, el efecto es exactamente el mismo, el desarrollo de la dinámica es otro, porque yo particularmente trabajo con plantillas, que sería, o sea, armo unas plantillitas de goma eva, que le voy dando distintas identidades al momento de cuando la persona plantea cuál es su situación, entonces eh, supongamos que tiene que trabajar una situación laboral, entonces le doy una plantilla y le digo, bueno, vamos a intencionar, esto te va a representar a vos, fíjate en qué lugar lo querés poner, al trabajo. A veces no le digo nada, según si la persona es muy mental no le digo para que no ponga tanto la cabeza, pero como trabaja, viste, desde el sentir, desde el alma, desde el inconsciente, va poniendo en lugares donde son perfectos y después ahí sí yo voy tomando posiciones para recibir la información y voy chequeando y después la hago poner a la persona también y va ella teniendo toda la información. Es muy lindo, muy profundo. ¿Por qué? Porque si viene a trabajar sobre un vínculo, cuando se posiciona en el lugar de quien representa la plantilla, que es el otro, empieza a sentir un montón de cosas que le están ocurriendo a la otra persona. Así sea muy mental, ¿eh? Va a haber algo en su biología, en su cuerpo, en su sentir, en su parte emocional, que que le va a traer una información. Entonces después yo le ayudo a decodificar esa información. Claro, Pero el es un efecto, gran reseteo. exactamente. Pero el efecto es exactamente el mismo. Las constelaciones tienen un efecto, yo digo, como cuando tiras una piedra en el agua, ¿viste? Que hace así y se va expandiendo. Bueno, entre 1 año y medio y 2 años. Y lo que se le aconseja a la persona, o se le sugiere, es no estar constelando todo el tiempo, sino también dándole espacio a que cada cosa vaya tomando su Eso es camino, muy su rumbo. importante, sí. Eso es muy importante Claro, también decirlo, que se asiente la información, porque muchas veces Sí, cuando las personas descubren una herramienta, quieren mm, utilizarla todo el tiempo y hay que darle pausa, hay que darle tiempo. Es como una onda expansiva lo que decís, va sí, y sí, le va sí. dando bien. Sí, también lo que les sugiero es que después de hacer su trabajo, no divulguen, no lo expandan desde la palabra, porque han plantado una semilla y contar seguidamente es como revolver la tierra, entonces quizás la dejas así sobre la tierra y no va a dar el fruto. Entonces, por lo menos preservarla durante 1 mes, 2 meses, quedarse con toda esa información. Después, si quieren, pueden contar algo. Sí, sí. Claro, hay que también, bueno, hay situaciones que son complejas cuando una persona constela. Entonces es tomar esa información y esto de me puse en el lugar del otro, es vivir todo lo que el otro vive y es entender de que lo que estoy pensando, sintiendo desde este lado, no es lo mismo que está ocurriendo del otro. Entonces darle ese tiempo justo a que mi mente, mi emoción y mi cuerpo inclusive pueda unirse a esa información para, creo que es no me gusta usar la palabra perdón, pero la No. integración de esa información y de ese otro, que al fin y al Ujú. cabo es una proyección mía. Mira, a ver, Hellinger usaba una palabra que era rendirse. Rendición. Rendirse a las cosas como son, ¿no? Porque cuando hablamos de perdón, interviene el ego, porque, viste, yo me siento mejor que vos, entonces te Superioridad. perdono. Si hablo de aceptación, y bueno, viste, yo estuve analizando, le puse un montón de juicios, interpretaciones, y desde mis interpretaciones, bueno, lo voy Mente. a aceptar. Entonces, no tiene nada que ver con todo esto, es limpiarnos de todo esto. Y desde lo más primitivo nuestro, es poder decir sí a todo eso como fue, sin cuestionarlo, siempre comprendiendo que ocurre para algo
más grande, que todos estamos al servicio de un bien mayor. Totalmente, Entonces, totalmente. es de esa manera. Lo tomo como mío. Tomo a mi hermano, hablando de Exacto. Géminis, hermanos y casa 3. Tomo a mi hermano tal cual es y está. El Bien, mayor dilema es tomar a los padres, ¿viste? sí. Creo que ahí Tal inicia cual. todo. Es la Matrix, Exacto. Es tomar a los exactamente, padres. Después vemos el resto, pero por tomar a los supuesto, padres. Tomar a los por padres. supuesto. Sí, Bien. No sé si agregamos algo más o estamos bien hasta acá. yo Me creo que, dirán, no sé estamos si tienen alguna duda, me quieren, o quieren que agregue algo más, pero creo que estuvo, hasta aquí entonces con lo que son las constelaciones, Géminis, casa 3, número 3. Igual siempre hace un programa, le pedimos a Meli que saque un oráculo. No sé si tenés alguno a mano. Sí, hoy Ok, preparé uno de el que encontré el otro día, ¿te acordás? Limpiar. bien. Un detalle que hoy estuve en modo totalmente observación y escucha, porque bueno, Lili, no he practicado, no he tenido la experiencia de hacerlo presencial a las constelaciones. Si mm, bien he tenido movimientos, pero siempre ha sido de manera online, ¿no? Así que nada, muy interesante todo lo que compartiste, la verdad, muy lindo. bueno, muchas Genial. gracias. Bien. Ah, y te iba a decir lo de las remeras, Julia, ¿te diste cuenta? Siempre estamos las dos de negro, hoy estoy de blanco. Hoy cambiamos. Coincidimos muchas veces con el color Ah, Para hacerlo telepatía. honor al Géminis. Sí, hay muchos Géminis acá. Bien, vamos con el oráculo y vamos cerrando. Espera, saco una de ¿Qué actividades aquí. vas a estar haciendo, Lili, en estos días, en esta semana? bueno, mira, Lo que queda. mañana hago un taller presencial en Capitán Sarmiento de constelaciones, después a la tarde tengo atención de consultas individuales y el 11 de febrero hago un taller en Villa Urquiza, en Capital, en la biblioteca que está acá en la calle Bucareli, que eso hacemos siempre una vez por mes, un taller ahí también presencial. Y Perfecto. después, bueno, cuando termine con algo que estoy armando un producto de constelaciones y coaching, estamos haciendo ahí armando algo muy lindo con una colega, después yo las voy a Sí, poner en autos y, perfecto. Después, o sea, después ahí debajo en el del canal, vamos a poner tu sí, Instagram también para que te busquen. ok, bueno, Bien. muchísimas gracias, Y muchas aparte gracias. de eso, estás invitada próximamente a charlar sobre eneagramas, porque también haces eso. Así que caíste al contar que haces eneagrama. No te salvas más. Bueno, está bien, Invitadísima. me comprometo. Perfecto. Bueno, Bueno, vamos muchas con ese oráculo. Bueno, son de estas que sale el mensajito y como la palabra clave. Lo voy a Ujú. leer. Ok. Dice, yo soy el ángel que te conecta con el cielo. Confía, sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías. Y hoy recibes las más necesarias para ti. Te hace bien. Te doy sabiduría y comprensión. Me encanta porque encima justamente Géminis es el arquetipo del niño juguetón en el zodiaco. Sí. Siempre todo tiene que ver con todo. O sea, para que uno pueda, esta es otra historia, pero para que uno pueda plasmar cosas en la realidad, tiene que jugar como un niño, imaginárselo, soñar como un niño. Y eso es Géminis. Ujú. Bueno, bien, muchas Bien. gracias Lili por tu tiempo, ¿sí? Por participar de esto. Y bueno, gracias Meli y gracias a Bueno, todos. No, Ah, acuérdense, se suscriben, le dan me gusta y lo comparten, gente. Bien, bueno,
Bueno, Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. bueno, gracias a vos, gracias Meli, y nos Gracias, vemos. Meli.